Desde la zona del Pirineo o el Camino de Santiago hasta la Ribera del Ebro, pasando por las Cinco Villas o el ya mítico Valle del Bactán. Navarra esconde lugares increíbles para el viajero y en este vídeo te enseñaré los pueblos más bonitos de esta región. Vamos a comenzar por Lesaca, el pueblo más urbano de la comarca de las Cinco Villas, a la que pertenece junto a otros 4 municipios. Su carácter rural de antaño ha ido perdiéndose paulatinamente hasta convertirse en uno de los principales focos industriales de la zona. En la villa conviven elegantes edificios con construcciones históricas, como la iglesia de San Martín de Tours, y numerosas casas torres medievales, como la de Zabaleta. Nos movemos hasta Artajona, que es uno de los pueblos más llamativos de Navarra. Concretamente se encuentra dentro de la comarca de Tafalla, a unos 30 kilómetros de Pamplona. Si hay un elemento que haga reconocible a Artajona, ese es el cerco, un conjunto de construcciones que crean una fortificación medieval en piedra de una gran belleza. Entre sus calles, que cuentan con la piedra como esencia, la estrechez de su entramado da paso a sus monumentos. Algunos de los más importantes son la iglesia de San Pedro y la ermita de Nuestra Señora de Jerusalén. Hacemos unos kilómetros para llegar a Ujué, un pueblo cuya historia se remonta a la Edad de Bronce. Solamente con dar una vuelta por sus calles verás cómo el tiempo se detiene entre sus empedradas calles y sus edificios medievales. La iglesia fortaleza del pueblo combina el románico y el gótico en su construcción para ofrecer una arquitectura de impresionante belleza. Tampoco puedes dejar de contemplar sus impresionantes paisajes naturales con vistas inigualables entre los Pirineos y la Ribera del Ebro. Llegamos a Echalar. Esta localidad de la comarca de las Cinco Villas es principalmente conocida por sus palomeras, unas torres de gran altura construidas para la caza de palomas, que es cuando llega el otoño cuando tiene lugar esta centenaria forma de caza. Entonces la tranquilidad habitual de Echalar da paso a un ambiente frenético e incluso festivo. Vamos ahora hasta un pueblo que seguro os sonará mucho, Roncesvalles, pues muchos son los peregrinos que inician el Camino de Santiago por esta localidad del norte de Navarra. Uno de sus puntos de interés más importantes es la colegiata de Orreaga Roncesvalles, un espacio de arquitectura medieval con una gran importancia histórica. Consagrada en el siglo XIII, es de gótico francés y su altar mayor tiene una talla gótica de madera revestida con plata. Aparte del pueblo y la colegiata, son muy recomendable dar un paseo por los bosques de hayas de la zona y sobre todo no olvidemos el queso de Diazábal, el tradicional de estas tierras. Vamos ahora hasta Ochagavía. Cuando llegues a este precioso lugar tendrás la sensación de estar ante una postal del Pirineo navarro. Este pueblo seduce al visitante por sus calles empedradas, sus viviendas de tejados empinados o la iglesia de piedra, así como el puente medieval que cruza el río. Visitar los palacios medievales de Urrutia, Iriarte y Dona María, así como las diferentes casas blasonadas de los siglos XVIII y XIX, no lo puedes dejar de hacer. Además, Ochagavía se encuentra a 764 metros de altitud en el valle pirenaico de Salazar, por lo tanto te ofrece un impresionante paisaje de bosque de hayas y pinos, además de la confluencia de los ríos Zatoya y Anduña. Hacemos otros kilometritos más que nos conducen hasta un pueblo cuyo nombre os retrotraerá a una película, Zugarramurdi, localidad que nos evoca a tiempos de magia y aquelarres y nos transporta a un escenario lleno de magia y belleza. El manto verde azulado de las montañas por las que pastan las vacas y se pueden ver diversos caseríos aislados ya es un motivo más que suficiente para viajar hasta aquí. Si te adentras en el pueblo podrás contemplar los antiguos caserones de la población que le dan un aire entre romántico y decadente, pero de gran belleza, sin olvidar la imponente construcción de la iglesia de la Asunción. Cerca del pueblo se encuentra la famosa cueva donde se celebraban en la Edad Media los aquelarres o reuniones de brujas. Además, en el edificio del antiguo hospital podrás encontrar el Museo de las Brujas.
Llegamos a Puente la Reina. Esta villa medieval se encuentra a escasos 24 kilómetros de Pamplona y es uno de los lugares más simbólicos del Compostelano de Navarra. Aquí se unen dos de las principales vías del Camino de Santiago, por lo que aquí podrás ver continuamente a peregrinos en ruta a Santiago de Compostela. No te puedes perder las iglesias del Crucifijo, Santiago y San Pedro y el puente románico del río Arga, uno de los más bellos de la ruta xacobea. Puente la Reina merece el reconocimiento de haber conservado su trama urbana inicial construida alrededor de su calle principal. Vamos ahora a Isaba, que resulta ser uno de los mayores tesoros que esconde el Valle del Roncal. Isaba conserva su fisonomía arquitectónica tradicional intacta, caracterizada por casas de piedra y tejados preparados para las intensas nevadas. En el centro del municipio se erige la iglesia de San Cipriano del siglo XVI. Viajamos esta vez hasta Burgui, una villa que resulta la puerta de entrada al Valle del Roncal y un pueblo de gran belleza que cuenta con un impresionante patrimonio histórico. El puente romano de la entrada del pueblo ya es, de por sí, una verdadera postal. Uno de los atractivos de este pueblo es su senda de los oficios, un recorrido de unos 4 kilómetros en el que podrás encontrar la recreación de diversos oficios antiguos como una carbonera, una calera o un aserradero antiguo. Burgui también destaca por su patrimonio natural. En su término se encuentra la Reserva Natural de la Foz de Burgui, donde habita una de las mayores colonias de buitres del continente. Llegamos a Olite, sin duda una de las joyas de la corona de esta comunidad. Olite es una pequeña localidad que se encuentra en el centro geográfico de Navarra. La silueta de su impresionante castillo domina la ciudad y es un ejemplo destacado del gótico civil navarro y europeo. En la Edad Media fue sede real y alojamiento de príncipes y princesas, por lo que se puede considerar una lección de historia viva en nuestro país. No puedes dejar de recorrer las estrechas callejuelas de esta ciudad y contemplar las fachadas de piedra de sus casas solariegas, impresionantes iglesias como la de Santa María y las galerías medievales. También se conserva un recinto amurallado romano. Por supuesto, no puedes irte de esta ciudad sin pasar por sus bodegas y degustar sus caldos. No en vano, Olite se considera la capital del vino de estas tierras. Y si hablamos de Navarra, no podemos olvidarnos de Estella. Esta ciudad monumental románica nació al amparo del Camino de Santiago y ya en el siglo XV era conocida por Estella la Bella. Recorrer las calles de esta ciudad te da la oportunidad única de contemplar sus palacios, sus casas señoriales, puentes e iglesias de origen románico, o el Palacio de los Reyes de Navarra, que es uno de los pocos ejemplos que aún se conservan del románico civil en España. También puedes visitar la iglesia del Santo Sepulcro, donde destaca su fachada gótica. También merece la pena que callejees por esta ciudad para contemplar en primera persona la belleza de sus casonas y palacetes, como el Palacio de los Eguía o la Casa Fray Diego. Y antes de sumergirnos en el Valle del Bactán, no podemos dejar atrás Sangüesa. Esta pequeña ciudad navarra es popular por formar parte del Camino de Santiago y por su impresionante patrimonio arquitectónico. La portada de la iglesia de Santa María está considerada monumento nacional y es una de las cumbres del románico. Tampoco puedes dejar de pasear por las calles de esta localidad para descubrir sus numerosos edificios civiles y religiosos, originarios de la época de gran esplendor medieval de la ciudad. Y si además te gusta la naturaleza, no puedes dejar de visitar el enclave natural de Entravasaguas, en la confluencia de los ríos Irati y Aragón. Y ahora sí, terminamos por el mítico Valle del Bactán, conocido sobre todo por la trilogía de novelas de misterio que transcurrían en dicho valle y que se ha vuelto muy popular en los últimos años, escogiendo lugares que se guardarán en tu recuerdo, y vamos a repasar sus 8 pueblos más destacables, comenzando por Elizondo, una pequeña localidad de poco más de 3.000 habitantes que constituye la capital del Valle del Bactán, situado entre frondosas montañas, atravesado por el río Bidasoa y conformado por palacios y caseríos típicos. Elizondo se ha convertido en uno de los lugares más bonitos que ver en toda Navarra. La escritora Dolores Redondo situó en el mapa este pueblo navarro, situándolo como escenario principal de sus novelas. En tu paseo por la localidad no puedes perderte el ayuntamiento, la calle Jaime Urrutia, el Palacio Arizcunenea o el puente que cruza el río, desde donde obtendrás una de las vistas más bonitas.
Vamos ahora hasta Oronoz Mugairi, localidad que se encuentra situada a las faldas del puerto de Belate en dirección Beioia-Irún, por lo que esta condición de pueblo de paso le ha dado su forma alargada, distanciándose del aspecto típico del resto de pueblos de este valle. Te recomiendo que des un paseo por sus calles para contemplar sus preciosos caseríos blancos a base de piedra y madera, y por supuesto visitar el próximo señorío de Bertiz, uno de los lugares más bonitos que ver en toda Navarra. Nos vamos ahora hasta Berroeta, situado en el Camino Real. Este apartado pueblo tiene una privilegiada ubicación a los pies del monte Abartán, ofreciendo una espectacular vista de gran parte de la zona. Berroeta destaca por su iglesia de San Martín, que parece haberse detenido en el tiempo. La agricultura y la ganadería, así como algo de madera y carbón, siguen siendo sus actividades esenciales. Sus verdes praderas y sus tradicionales casas nos recuerdan la esencia más pura de una de las zonas más bonitas de Navarra. Llegamos ahora a Arizkun, un espectacular municipio donde el desarrollo social y económico a lo largo de su historia le han proporcionado señoriales y nobles edificios. En tu visita debes dejarte caer por la iglesia de San Juan Bautista, la casa Iturraldea o la casa Echezuria, que ofrecen una de las balconadas talladas en madera más bonitas de toda la localidad. Tampoco te puedes dejar perder la impresionante portada del monasterio Nuestra Señora de los Ángeles. También te recomiendo que des un paseo por la calle Chimindo hasta el río Bidasoa para darte un refrescante baño, eso sí, en verano. Nos movemos ahora hasta Irurita, que es la segunda localidad más poblada del Valle del Baztán. Se trata de una población señorial en la que los palacios y casas blasonadas se funden como baserri, más recientes pero siempre siendo fiel a este tradicional estilo arquitectónico baztandarra. En tu visita te recomiendo que callejes sin rumbo fijo por las calles de Irurita para empaparte de la verdadera esencia de la localidad. También puedes visitar la plaza de la duquesa Goyeneche, la casa Gastón, la iglesia de San Salvador, la casa Indacoechea o la construcción gótica de 1496 denominada Jaureguizarra o Dorrea. Llegamos ahora a Amaiur, localidad al abrigo del puerto de Otsondo y del macizo de Gorramendi, donde encontramos este entrañable municipio a base de casitas de vigas de madera y piedra, donde podrás sentirte como en un verdadero cuento. Su iglesia, su arco de entrada, el castillo de Amaiur o el palacio de Cabo de Armería de Borda son algunos de los lugares que debes visitar en tu paseo por Amaiur. Todo el conjunto urbano es un verdadero sueño por el que merece la pena perderse dando un buen paseo. La tranquilidad y el ruido de los animales cercanos parecen invadirlo todo. Toca visitar ahora Ciga, siguiendo el sinuoso Camino Real. Desde Berroeta o desde Irurita llegarás a esta pequeña localidad baztandarra, coronada por la impresionante iglesia medieval de San Lorenzo. Entre frondosos parajes y próximo al precioso mirador del Baztán, te recomendamos que des un paseo por esta acogedora localidad repleta de caseríos típicos de la zona o realices algún recorrido de senderismo para empaparte del verdadero encanto del Valle del Baztán. Y el último pueblo de este valle y del vídeo es Errazu, localidad flanqueada por montañas y situado al pie del pueblo de Izpegui. Encontramos otro de los pueblos más bonitos que ver en el Baztán. Errazu es una localidad de 650 habitantes que destaca por sus casas tradicionales en color blanco, maderas de colores y piedras en sus fachadas. En tu paseo por el pueblo puedes visitar algunos palacios como el de Iraartea, Echenique, Ualde, Echebelts o los de Cabo de Armería de Apezteguía. Errazu se encuentra entre verdes praderas donde los animales pastan a sus anchas, donde parece que el tiempo se haya detenido. Se trata de un lugar tranquilo e idílico para los amantes de la naturaleza y de la montaña. Una de las rutas más interesantes que puedes hacer desde Errazu es la de la cascada de Chorrochin. Como habéis comprobado, un buen número de lugares perfectos para un buen viaje por esta tierra tan especial y variada. No te pierdas otros vídeos similares de otras zonas de España. Encantado de ver tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.